Toma esto y lárgate de aquí, gritó mi suegra mientras me aventaba los papeles del divorcio. Ella cree que solo soy una simple ama de casa, pero últimamente se ha puesto bien agresiva. La verdad, me da lástima, no se da cuenta de que mi esposo la ha estado engañando con sus mentiras. Agarré los papeles, tratando de no soltar la risa, y salí de la casa. Me pregunto qué va a pasar ahora. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo. Me llamo Kelly, tengo 26 años. Hace tiempo lancé un negocio de educación en línea para ayudar a la gente a aprender habilidades que les permitan trabajar desde casa. Así es, soy la directora ejecutiva. Mis empleados manejan la mayor parte del trabajo, así que ahora yo trabajo a mi propio ritmo desde casa. Me casé con Brian hace 2 años. Él anda presumiendo que tiene un puesto importante en una gran empresa, pero la realidad es que solo es un trabajador por contrato, haciendo chambitas de vez en cuando. Y no solo eso, también anda diciendo por ahí que soy ama de casa. Según él, como mi ingreso no es fijo, pues es lo mismo que no trabajar. En la casa, Brian me trata como si de verdad no hiciera nada y nunca mueve un dedo para ayudar con el quehacer, aunque yo también trabajo mientras él está en la oficina, pero claro, él no lo entiende. Encima, me sale con que, por respeto a tu marido, deberías perdonar mi mentirita piadosa, pero por culpa de sus mentiras, mi suegra, Ran, no deja de molestarme. Se siente orgullosa de su hijo porque destaca en su trabajo, y no puede entender por qué se casó con una mujer desempleada, como yo. Ran me ha malinterpretado desde el principio. Cree que solo me la paso en casa sin hacer nada y por eso viene a visitarme sin avisar, no más para criticarme. Le he explicado 1000 veces que también trabajo y que, además, me encargo de la casa, pero no importa lo que le diga, siempre se burla de mí. La verdad, solo te la pasas relajándote todo el día, ¿no? ¿Y qué onda con las tareas del hogar? Si vas a inventarte algo, al menos que suene creíble. Obviamente, ya hablé con Brian sobre las visitas sorpresa de su mamá, pero él solo dice que la ignoremos, que es una señora mayor con demasiado tiempo libre, como si no fuera su problema. Encima, solo aporta 500 pesos a los gastos de la casa y se queda con el resto de su dinero. Yo pago la renta y pongo alrededor de 4.500 pesos para el presupuesto familiar, pero aún así no alcanza, y para colmo, Brian gasta sin pensar, como si el dinero cayera del cielo, aunque soy yo quien realmente mantiene la casa. Pero eso no es todo. No solo le miente a los demás diciendo que no trabajo, tampoco hace nada para defenderme de los comentarios sarcásticos de su mamá. Aún así, no he podido decidirme a divorciarme, y es que, en su momento, Brian me apoyó mucho. Nos conocimos en la universidad, éramos compañeros de clase. En ese entonces, Allison me hacía la vida imposible. Era una mujer controladora que odiaba la idea de que yo pudiera ser mejor que ella, aunque nunca me la pasé presumiendo nada. Siempre he pensado que es normal que quien estudia mucho tenga buenos resultados, pero a Allison eso no le parecía. Su acoso llegó a tal grado que hubo un tiempo en el que hasta odié ir a la universidad. Pero gracias al apoyo de Brian, logré graduarme. No solo eso, cuando terminé la carrera y casi colapsé por exceso de trabajo en una empresa, él me animó a lanzar mi negocio de educación en línea. Me dijo, ¿por qué no haces algo que aproveche tus habilidades? Puedes lograrlo por tu cuenta. Gracias a su apoyo, logré construir un estilo de trabajo en el que no dependo de horarios ni de un lugar fijo. Soy quien soy ahora en parte gracias a él. Y justo por eso siento que debo aguantar un poco más. Si quiero divorciarme, pero, ¿de verdad estoy lista para dar ese paso? Estaba pensando en todo esto cuando, sin querer, encontré algo impactante en redes sociales. Me topé con una publicación que decía, mi amado novio me compró el último bolso de marca. La foto mostraba un bolso de lujo y la mano de un hombre. Ese hombre llevaba un reloj de edición limitada, el mismo modelo que yo le regalé a Brian. La persona que publicó eso, ¿podría ser Allison? No tengo a Allison en mis redes sociales, pero como tenemos varios conocidos en común, sus publicaciones me aparecen seguido en las recomendaciones. Me puse a ver sus publicaciones anteriores y encontré varias fotos sospechosas que dejan claro que está con Brian. Allison sabe perfectamente que Brian y yo estamos casados, porque tenemos muchos amigos en común en redes sociales. Es casi seguro que ha visto mis publicaciones, y aún así, ¿se atreve a subir esas fotos? ¿Lo hace a propósito para provocarme o simplemente no le importa? Sea como sea, está claro que me está subestimando. Aguanté mucho porque le tenía cierto agradecimiento a Brian, pero esto ya no lo puedo perdonar. Por fin me siento lista para tomar una decisión, me voy a divorciar.
De inmediato contacté a una agencia de detectives para investigar a Brian. No tardaron en encontrar un montón de pruebas obvias. Me decía que estaba estudiando en una escuela de negocios para convertirse en un empleado de tiempo completo, pero en realidad ni iba. Solo se la pasaba saliendo con Allison y usando mi dinero para hacerlo. Pensar en que estaba con Allison me sorprendió un poco, pero en vez de enojo, solo sentí decepción y un enorme alivio al darme cuenta de que el divorcio era la mejor opción. Sin decirle nada a Brian, renté un departamento para vivir sola y empecé a mudarme poco a poco, preparándome para el divorcio. Cuando ya casi tenía todo listo, Brian llegó emocionado y me dijo: me seleccionaron para un campo de entrenamiento para empleados. Estaré fuera toda la próxima semana. Pero yo sabía la verdad. En realidad, estaba planeando un viaje de lujo con Allison. Otra mentira más. Esperaba con curiosidad qué excusa me iba a dar después. Digo, es raro que un trabajador contratado sea elegido para un campo de entrenamiento para empleados, pero la mentira sonaba lo suficientemente creíble. El clásico Brian, un maestro para mentir, pensé mientras lo veía hablar con toda la tranquilidad del mundo sobre lo increíble que sería su campo de entrenamiento. Pasaron los días y, muy feliz, Brian se fue a su supuesto viaje de trabajo. Yo tenía planeado terminar mis preparativos para el divorcio, pero justo cuando empecé a empacar, sonó el timbre. Era mi suegra, otra vez llegando sin avisar. Mira, Kelly, corre, ven a ver, me dieron esto de regalo, dijo emocionada en el intercomunicador. Entró a la casa con una sonrisa enorme, presumiendo el mismo bolso de lujo que Allison había publicado en sus redes sociales. Es el último modelo, dijo orgullosa. Brian me lo regaló como agradecimiento por siempre ayudarlo. Y dime, Kelly, ¿qué te ha dado Brian últimamente? No tuve más opción que decir la verdad, pues, en realidad, nada. Por supuesto que no, soltó con burla. Si tú solo vives de lo que gana Brian sin hacer nada, después de todo, no mereces regalos, ¿verdad? Se puso a hablar con toda la confianza del mundo sobre los nuevos electrodomésticos que había recibido y las renovaciones que Brian pagó en su casa. Todo con mi dinero. El dinero que yo ponía para los gastos del hogar se estaba yendo a mi suegra y a Allison. Afortunadamente, la mayor parte de mis ingresos los administro aparte, así que no me afectaba tanto, pero aún así, su descaro era impresionante. Intenté ignorar sus palabras, pero se notó molesta y preguntó: Kelly, ¿me estás escuchando? Sin pensar, respondí: ¿qué quieres decir? Su cara se puso roja de coraje. ¡Qué grosera! ¿Cómo te atreves a ignorarme?, gritó. Y para mi sorpresa, sacó unos papeles de divorcio ya llenos de su bolso. Nunca me gustó que vivieras tan cómodamente del dinero de Brian sin hacer nada, dijo con desprecio. ¿Qué clase de esposa eres? ¡Qué vergüenza! Me aventó un bolígrafo y siguió gritando. Has estado viviendo gratis como esposa todo este tiempo. Firma esto y divórciate de Brian ahora mismo. Nosotros podemos arreglárnosla sin ti. De hecho, hasta nos harás ahorrar dinero. Parecía que llevaba tiempo presionando a Brian para que se divorciara de mí. Probablemente vino hoy solo para encontrar una excusa y echarme la culpa de algo. Pero nunca imaginé que ya tendría los papeles listos. Ándale, date prisa, firma esto y luego lárgate, exigió con severidad. En ese momento, lo único que sentí por ella fue lástima. Engañada por las mentiras de Brian y a punto de dejar ir a su vaca de dinero, firmé los papeles del divorcio tratando de aguantar la risa. Tomé mis cosas, que ya tenía listas, y antes de salir, le dije: gracias por todo, yo misma presentaré los papeles. Luego me fui. Seguro pensó que me iba a poner a rogarle, pero en lugar de eso, solo me vio irme con calma. Sorpresa. Suerte para mí, un problema menos en mi vida. Fui directo al ayuntamiento a presentar los papeles del divorcio mientras tarareaba una canción. Después me dirigí a mi nuevo departamento de lujo, uno que me costó 3 millones de pesos y que Brian y su mamá nunca supieron que tenía. Vivir sola era increíble. Ya no tenía que preocuparme por Brian ni por su mamá, ahora todo mi tiempo era para mí. Y gracias a eso, pude comenzar un negocio propio. Disfrutaba mi nueva vida de soltera, pero, por desgracia, la paz no duró mucho. Parece que Brian ya había vuelto de su viaje de entrenamiento, que en realidad era un viaje de amor con Allison. Cuando vio que no estaba en la casa, me llamó de inmediato. Kelly, ¿dónde demonios estás? Lo que sea, regresa ahora mismo. ¿Por qué debería volver? Tu mamá me dijo que me fuera, así que solo hice lo que ella quería. Te dije que la ignoraras, solo vuelve y ya.
sin quejas. No, no quiero. Ya estamos divorciados. No pienso volver a la casa de un extraño. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué divorcio? Tu mamá preparó los papeles del divorcio. Yo solo los firmé y los presenté en el ayuntamiento. Los entregué el mismo día que te fuiste. Así que el proceso ya está completo. Ese divorcio no es válido. Solo regresa. Hay solo 500 pesos en la cuenta y no puedo llegar a fin de mes. Pues qué pena. Como ya estamos divorciados, tus problemas de dinero ya no son mi asunto. Si quieres hablar de esto en el futuro, contacta a mi abogado. Dejé su información en el cajón de mi escritorio. Y sin más, colgué y apagué mi teléfono. Brian seguía insistiendo en que volviera, pero yo solo me preguntaba, ¿qué será lo siguiente? Me emocionaba ver cómo se desarrollaría todo. Unos días después, Brian me contactó a través de un abogado para una discusión formal. Cuando llegué a la oficina el día de la reunión, me llevé una sorpresa. Su mamá también estaba ahí. Me miró de arriba a abajo y murmuró, «Ese bolso». Notó que el mío era mucho más lujoso que el que ella había presumido hace unos días. Le sonreí y le dije, «Tienes buen ojo, suegra, cuando tienes dinero. ¿Quieres tener al menos uno de estos?» Luego me volteé a verla directamente. «Por cierto, ¿qué haces aquí?» Brian bajó la mirada. «Mamá ya sabe todo. Sabe que en realidad soy un trabajador por contrato, que tú eres la que dirige la empresa y que estabas cubriendo la mayor parte de los gastos de la casa». Parecía avergonzado, sin saber qué decir. «Los papeles del divorcio los preparó mi mamá sin mi permiso. Lamento lo que hice, y sé que fue mi culpa por mentir desde el principio, pero ya no dejaré que hable mal de ti. Así que, por favor, regresa y cancela el divorcio». Su tono sonaba arrepentido, pero a mí no me conmovió en lo más mínimo. La verdad es que simplemente había sido descuidado. En su cabeza, él no había hecho nada malo. Insistía en que la culpable de todo era su mamá y que él no tenía responsabilidad en nada. «Lo siento, pero no puedo volver». Cuando me negué, Brian golpeó el escritorio con furia. «Gracias a mí te convertiste en CEO. ¿No tienes nada de gratitud? ¿Te estás divorciando de mí solo por puro egoísmo? Exijo $1.000.000 como compensación». Ahí estaba su verdadera cara. El Brian del que alguna vez me enamoré ya no existía. Lo que tenía enfrente era un hombre patético, cegado por el dinero. «Brian, no digas esas cosas», intentó calmarlo su madre. Pero él estaba completamente fuera de sí y no escuchó a nadie. Cuando volví a casa, Kelly ya se había llevado todas sus cosas y desapareció. Los papeles del divorcio los hizo mi madre sin mi consentimiento. Kelly abandonó sus responsabilidades como esposa y nos causó un gran daño emocional a mi madre y a mí. Brian me señaló con rabia y trató de convencer al abogado. El abogado solo suspiró con incredulidad y sacó un documento. «Kelly ha decidido aceptar el divorcio sin más conflictos y no piensa seguir con este asunto». Ran, su mamá, se quedó sin palabras cuando vio el archivo. Era un informe con todas las pruebas de la relación de Brian con Allison, incluyendo fotos de él entrando y saliendo de hoteles con ella. «Te agradezco el apoyo que diste para ayudar a dirigir la empresa», dije con calma, «pero ya pagué mi deuda. Disfrutaste de una vida de lujos con mi dinero, malcriando a tu mamá y divirtiéndote con tu amante. Me sorprende que haya sido Allison. Dime, ¿qué tal estuvo tu lujoso viaje con la mujer que se la pasó fastidiándome?» Le pregunté eso a Brian, pero se quedó pálido y totalmente congelado. Su mamá, sin tener idea de lo que estaba pasando, empezó a hacer un escándalo. «¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto?» La ignoré y seguí hablando con Brian. «Si seguimos con el divorcio, no te voy a pedir compensación ni que regreses el dinero que malgastaste, pero no habrá división de bienes». Su mamá se metió en la conversación de inmediato. «Eso es inaceptable, Kelly. De hecho, ya empecé a remodelar la casa familiar. Pensé que Brian manejaba las finanzas y también compré muebles y electrodomésticos nuevos. Brian no puede mantenerse solo en su estado actual, así que piénsalo bien y cancela el divorcio. Y si no lo haces, al menos apóyanos económicamente». No podía creer lo que estaba escuchando. Ni el abogado tampoco. Respiró hondo y le respondió con calma. «Bueno, eso es bastante atrevido, o más bien, descarado, señora. Usted no tiene derecho a meterse en este asunto. Puede quedarse en silencio, por favor». Después, el abogado se giró hacia Brian. «Entonces, ¿qué vas a hacer? Si sigues haciendo un escándalo, te vamos a demandar por daños y perjuicios, y además te exigiremos que regreses todo lo que te gastaste en tu amante. También puedo enviar esta evidencia a tu empresa».
Cuando dije eso, Brian pareció derrumbarse por completo. Con voz débil, respondió: entonces, no tengo otra opción más que aceptar el divorcio. Brian solo era un trabajador contratado, pero se sentía orgulloso de estar en una gran empresa. Vivía de los lujos que le daba mi dinero y, encima, me engañaba. Si todo esto salía a la luz, su trabajo estaba en riesgo. Con tal de proteger su imagen, terminó aceptando a regañadientes. ¿Y qué pasa con la remodelación de la casa? La tarjeta de crédito vence pronto. Brian, respóndeme. Su mamá lo presionó, pero él simplemente se puso de pie, sin decir nada, y salió tambaleándose de la oficina del abogado. Su mamá corrió detrás de él. Me quedé mirando la puerta por donde se fueron, sumida en mis pensamientos. Después de eso, le envié la evidencia de la infidelidad de Brian a Allison y le exigí una indemnización. Su respuesta fue simple: ups, me atrapaste, pero Brian es mío ahora, así que pagaré los daños, sean los que sean. Brian se sentía como una gran cosa en su empresa, pero en realidad no era nadie importante. Allison se rió sin el menor remordimiento. Al parecer, Brian también le había mentido a ella. A nuestros amigos de la universidad les decía que yo era la directora ejecutiva, pero Allison no tenía idea de eso. Cuando le conté la verdad, su cara de confianza se borró por completo. Al principio, dudó, pero luego dijo: eso significa que Brian me engañó, la verdadera víctima aquí soy yo, no puedes hacerme esto. Pero su relación con Brian era un hecho. Si no pagas los daños, enviaré esta evidencia a tu familia y a tu trabajo. Al final, no tuvo más opción que pagar. Según mis amigos, Allison tenía fama de meterse con hombres casados y ya estaba en problemas con otra demanda. Pero eso ya no era mi problema. Brian, por otro lado, todavía me mandaba mensajes, intentando arreglar las cosas. No podía pagar la renta y tuvo que regresar con su familia. Él y su mamá estaban teniendo problemas para acostumbrarse a un estilo de vida más modesto. Encima, acumuló más deudas y, para poder pagar, empezó a trabajar de más, al grado de perder el sueño. No era raro escuchar que cometía errores en el trabajo. Un día, me llegó un mensaje suyo que me hizo reír. He llegado a entender cuánto te valoro, Kelly. No repetiré los mismos errores. Apoyémonos mutuamente de ahora en adelante. ¿Apoyarnos mutuamente? No recuerdo haber recibido su apoyo en todo el matrimonio, así que no tenía idea de qué estaba hablando. Le advertí, por medio de mi abogado, que si volvía a contactarme, enviaría la evidencia de su infidelidad a su empresa. Desde entonces, dejó de escribirme. Ahora, estoy trabajando feliz mientras expando mi negocio. No tengo planes de casarme otra vez y quiero disfrutar mi vida como soltera. Alguien me preguntó: ¿de verdad solo regresaste por el dinero? Por supuesto, respondí sin dudar. ¿No te parece increíble? No, no tiene nada de increíble, es lógico. El querido nieto de la familia gastó su dinero, así que es justo que los abuelos me lo agradezcan de esta forma. ¿Entonces crees que la abuela debería irse primero? Exacto. ¿De qué estás hablando? La abuela está durmiendo ahí mismo. Hola, abuela, ¿me escuchas? Solo vete ya, así podré recibir la herencia. ¿Cómo alguien puede decirle algo tan cruel a la abuela que lo crió con tanto amor? Me estremeció escuchar esas palabras. Me hicieron dudar del corazón de quien las dijo. Regresando 20 años atrás, mi hermana Thea y yo, Nicole, nos quedamos sin padres cuando éramos muy pequeñas. Murieron en un accidente poco después de que yo naciera. Solo conozco sus rostros por fotografías. Después de quedar huérfanas, nuestros abuelos, los papás de mi mamá, nos acogieron y nos dieron todo su amor. Nos criaron con cariño, pero a Thea nunca le gustó vivir con ellos. Cuando entró a la secundaria, se volvió rebelde y descontrolada. Mis abuelos tenían que disculparse por ella constantemente, y a ella le molestaba tanto que les prohibió aparecer en sus eventos escolares. Finalmente, cuando se graduó de la universidad, tomó dinero del abuelo sin siquiera agradecerle y se fue de la casa. Yo decidí quedarme y devolverles a mis abuelos todo lo que habían hecho por nosotras, incluso la parte que le correspondía a mi hermana. Seguí viviendo con ellos después de la universidad y, como quería cuidarlos en el futuro, busqué trabajo cerca de casa. Han pasado varios años desde que Thea se fue. Desde entonces, mis abuelos y yo hemos vivido en paz. Pero esa tranquilidad se rompió de golpe. A la abuela le diagnosticaron cáncer, y nos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Cuando escuché la noticia, me derrumbé.
No podía aceptar que el final de la abuela estaba tan cerca. Intenté contener el llanto, pero fue imposible. Ella, con su ternura de siempre, me consoló. Nicole, eres tan buena, me conmueven tus lágrimas, pero he vivido suficiente. Siempre nos trató con un amor infinito, a Thea y a mí. Sus palabras me dieron fuerzas, y decidí que la cuidaría con todo mi corazón hasta el último momento. Sentí que Thea debía saberlo, así que le envié un correo electrónico contándole sobre la enfermedad de la abuela. Pensé que, aunque nunca respondía a nuestros mensajes, al menos esta vez lo haría. Esperaba que llamara, que viniera a verla. Pero mi esperanza fue en vano. Ni siquiera recibí una respuesta. La salud de la abuela empeoró rápido. Sabía que su tiempo se estaba acabando y, entre lágrimas, me preparé para lo inevitable. Sabía que el momento de despedirme de la abuela se acercaba, pero quería mostrarle mi gratitud hasta el final. Siempre le sonreí, la cuidé con cariño junto con el abuelo y nunca dejé que me viera triste. Aunque Thea nunca se comunicó, yo seguí enviándole correos diarios, porque la abuela siempre se preocupó por ella. Esperaba que, al menos al final, Thea viniera a verla. Pasaron muchos días, hasta que, un día, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Thea, después de tanto tiempo sin saber de ella. A su lado había un hombre con un aspecto llamativo, alguien que nunca había visto antes. Notando mi sorpresa, Thea, con tono molesto, señaló al hombre y dijo sin rodeos: «Me casé, él es mi esposo». «Soy Scott», dijo el hombre con un saludo rápido. Sin dudarlo, ambos entraron a la casa como si nada. El abuelo, que estaba descansando en la sala, se sorprendió al verla. «Thea, ¿volviste?» Ella se sentó en el sofá con arrogancia y, sin rodeos, preguntó: «¿Y qué? ¿Cuánto es?» «¿Qué?», pregunté confundida. «La herencia de la abuela, ¿cuánto me toca?» Me quedé helada. Pensé que Thea había venido a ver a la abuela, pero solo estaba interesada en el dinero. «¿Cuánto es exactamente?», insistió. Scott, sentado a su lado, volteó a ver al abuelo y dijo con descaro: «Oiga, abuelo, tengo sed». Esperaba que el abuelo le sirviera algo, como si estuvieran en un restaurante. Me dio asco su actitud. Negué con la cabeza y respondí: «No sé cuánto es. Además, es una falta de respeto hablar de herencias cuando la abuela aún está luchando por su vida». «Nicole, sabes que la abuela tiene dinero. Si no arreglamos esto mientras sigue viva, nos quedaremos sin nada», dijo Thea sin ninguna vergüenza. Era verdad que la abuela provenía de una familia distinguida y que su patrimonio había crecido bastante. Su padre, mi bisabuelo, había dirigido una empresa importante, y aunque la abuela nunca tomó el control del negocio familiar, aprendió mucho sobre administración desde joven. Cuando se casó con el abuelo, iniciaron su propio negocio y con los años lograron amasar una gran fortuna. Thea y Scott estaban tras ese dinero. «¿De verdad solo regresaste por la herencia?», pregunté, todavía incrédula. «Por supuesto», dijo sin dudarlo, «y no tiene nada de sorprendente. Es natural que el nieto querido gaste dinero, así que es justo que los abuelos me lo agradezcan de esta manera», dijo Thea con descaro. «Además, estoy embarazada. Si la abuela se va pronto, podremos heredar la fortuna, y hasta irá para su bisnieto. Seguro que eso la haría feliz». «¿Qué estás diciendo?», le reclamé, incrédula. La abuela estaba en la habitación contigua, la que antes era el estudio del abuelo, pero ahora era su cuarto de cuidados porque ya tenía muchas dificultades para moverse. Nuestras voces seguramente llegaban hasta ella. Intenté hacer entrar en razón a Thea, le pedí que dejara de hablar de dinero, pero ella solo se rió con malicia y gritó aún más fuerte: «Oye, abuela, ¿me escuchas? Vete ya para que pueda recibir la herencia». Eso fue demasiado. «Fuera de mi casa», le grité, furiosa. Agarré a Thea y a Scott del brazo y los empujé hacia la puerta. No me importó nada más. Ellos apenas opusieron resistencia y, cuando los eché, Thea me miró con desprecio y dijo burlona: «Eres una egoísta, yo solo vine porque tú me avisaste». Sentí que me hervía la sangre y exploté. «Si solo viniste a decirle esas cosas horribles a la abuela y al abuelo, hubiera sido mejor que nunca regresaras. Eres la peor. Te criaron con tanto cariño y les pagas con estas palabras crueles. Olvidaste por completo tu gratitud». Cerré la puerta de golpe. Me quedé de pie, temblando de frustración. El abuelo, que venía con un jugo en la mano, porque Scott se lo había pedido antes, me vio llorando en la entrada. «¿Estás bien?»,
Me preguntó con calma. Le conté lo que había pasado con Thea y Scott. El abuelo guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo. Luego sonrió con ternura y me dijo: «No te preocupes, yo me encargo de eso». Me entregó el jugo y me dio unas palmaditas en el hombro. Pasaron los días y, después de una larga lucha contra su enfermedad, la abuela nos dejó. Al verla dormir en paz, parecía que, por fin, se había liberado del dolor del cáncer. Aunque me dolía su partida, me aliviaba verla con esa expresión tranquila en el rostro. Le tomé la mano y, con lágrimas en los ojos, le susurré: «Lo hiciste bien, abuela. Gracias por todo». Después del funeral, volví a casa y encontré a Thea y Scott esperándome. Les había enviado un correo avisándoles de la muerte de la abuela, pero no se habían presentado en el funeral. Cuando le pregunté a Thea por qué estaban ahí ahora, su respuesta era justo la que esperaba. Por el dinero, por supuesto. Suspiré, cansada. Necesitábamos hablar del asunto de la herencia, así que los dejé pasar. No quería hablar de la herencia tan pronto después de la muerte de la abuela, pero parecía que Thea y Scott estaban desesperados por conseguir el dinero lo más rápido posible. Thea sacó un documento de un sobre que traía con ella y sonrió con satisfacción. «Mira esto, es de la abuela». ¿Qué? No pude evitar soltar un sonido de sorpresa. Tomé el papel y lo miré con incredulidad. No había duda, estaba escrito a mano por la abuela, pero lo que decía era increíble: toda la herencia, incluida la empresa, se le dejaba a Thea. Eso no podía ser posible. Recordé claramente el día en que Thea vino a la casa. La abuela escuchó sus crueles palabras y lloró en su habitación. «Parece que Thea solo me ve como una fuente de dinero», me dijo en un tono triste, y aún así, en este testamento, le dejaba todo a ella. «¿Qué es esto? ¿Alguna broma?», murmuré, temblando. Scott se rió con burla. «Por la cara que pones, supongo que tú también querías la herencia, ¿no? Me das risa». «No me interesa la herencia», le respondí con firmeza. «Simplemente no puedo creer que este testamento haya sido escrito por la abuela». Scott soltó otra risa burlona. «No hables como si fueras la santa del cuento». Thea sonrió con sarcasmo. «Siempre has sido así. La última vez nos echaste, pero ahora las cosas han cambiado. Esta casa, la empresa y todo lo demás me pertenecen, así que ahora es tu turno de irte». Se cruzó de brazos y agregó: «El abuelo tampoco puede quedarse aquí, así que llévatelo y desaparezcan». Dicho esto, me agarró del brazo e intentó empujarme hacia la puerta. El coraje me invadió. Thea no había estado cuando la abuela más la necesitaba, ni siquiera vino a verla cuando estaba enferma, solo apareció cuando creyó que podría sacar algo de dinero, y ahora quería quedarse con todo. Sentí que iba a explotar. «Basta», grité con fuerza. Justo en ese momento, sonó el timbre de la casa. Sorprendida, Thea aflojó su agarre, y aproveché para soltarme. Miré hacia la puerta y vi una silueta a través del vidrio esmerilado. Cuando abrí, me encontré con el señor Harrington, el abogado de la familia. El señor Harrington había visitado la casa muchas veces antes para temas relacionados con la empresa de los abuelos. «Lamento la demora», saludó con calma. El abuelo, que estaba preparando café en la cocina, vino a recibirlo. «Lo estábamos esperando», dijo con tranquilidad. «Bueno, hablemos sobre». Antes de que pudiera terminar, Thea metió su testamento en la conversación. «Aquí está el testamento de la abuela», dijo con confianza. «Como se indica aquí, ahora todo me pertenece, incluyendo la empresa y su fortuna, así que el tema ya está resuelto». Scott, con una sonrisa de triunfo, añadió: «El dinero ya ha sido depositado en el banco». Pero algo me decía que esto no iba a terminar como ellos esperaban. «Ya hasta retiré el dinero», dijo Thea con confianza. Pero el abuelo permaneció tranquilo y sonrió con calma. «Todavía hay más de qué hablar, Thea. Ya no tienes derecho a la herencia». Thea se quedó confundida, y la verdad, yo también estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el señor Harrington sacó una memoria USB, la conectó a su computadora portátil y la colocó en un mueble cerca de la puerta principal. De pronto, comenzó a sonar una grabación. Era la voz de la abuela, y también la de Thea y Scott. «Ándale, apúrate y escribe el testamento. Abuela, pon que nos vas a dejar todos tus bienes, si no, esto se va a poner feo». Al escuchar la grabación, todo quedó claro. Thea y Scott habían obligado a la abuela a escribir el testamento. Cuando la grabación terminó, el señor Harrington habló con firmeza.
Un testamento hecho bajo presión no es válido. Según el Código Civil, este documento no tiene ningún valor legal. Dicho esto, señaló el testamento que Thea tenía en las manos. ¿Cuándo preparaste todo esto?, pregunté, aún sorprendida. El abuelo me explicó con calma. Mientras estabas fuera, Thea y Scott vinieron a la casa y obligaron a la abuela a escribir ese testamento. Por eso instalé la grabadora de voz. Sonrió con tranquilidad. Thea comenzó a ponerse nerviosa. Pero la abuela me hizo firmar los papeles. El abuelo rió por lo bajo. Thea, ¿de verdad no te diste cuenta? ¿Leíste la letra pequeña? Lo que firmaste no era un testamento, era una solicitud de préstamo de tarjeta de crédito. La abuela se sorprendió de lo rápido que firmaste sin leer. ¿Qué? Entonces los 220,000 pesos que retiré. Sí, dijo el abuelo con calma, es una deuda. Thea sacó su celular de inmediato y revisó su cuenta bancaria. No puede ser. Mi cuenta está en números rojos. Su rostro se puso pálido. Scott tampoco tardó en entrar en pánico. ¿Cómo que estamos en deuda, mi amor? ¿Qué vamos a hacer? Pensé que recibiríamos la herencia, así que pedí préstamos para la casa y el carro. Esto no es un juego. Scott levantó la voz, desesperado. Cálmate, Scott, gritó Thea. Luego, volteó hacia el señor Harrington con una mirada suplicante. Señor Harrington, soy la nieta de la abuela, aunque la herencia sea menor de lo que pensábamos. De todas formas, me toca algo, ¿verdad? El señor Harrington suspiró. Justo por eso vine. Sacó un sobre blanco y extrajo un documento. Este es el testamento legítimo de la abuela. Es un documento notariado y válido. Voy a leer el contenido. Thea y Scott juntaron las manos, como si estuvieran rezando. Pero cuando el señor Harrington leyó el testamento, ni siquiera mencionó a Thea ni a Scott. La empresa quedaba en manos del abuelo, y el resto de los bienes se repartirían entre el abuelo y yo. No, esto no puede ser, gritó Thea desesperada. Debe haber algo que podamos hacer. Pero el señor Harrington ya tenía la respuesta lista. El señor Harrington respondió fríamente. No se puede hacer nada legalmente. Explicó que, en un principio, Thea tenía derecho a reclamar la herencia, pero perdió ese derecho en el momento en que amenazó a la abuela. ¿No podemos hacer algo al respecto?, insistió Thea. El abuelo sonrió con ironía y dijo, no, no hay nada que hacer. Furiosa, Thea escupió al suelo y salió de la casa dando un portazo. Espérame, gritó Scott, que se había quedado atrás, y salió corriendo tras ella. Más tarde, me enteré de que Thea y Scott tuvieron un hijo, pero, como ya tenían tantas deudas, no pudieron tomarse ni un buen descanso por licencia parental y tuvieron que volver al trabajo de inmediato. Al parecer, antes de que la abuela falleciera, ellos contaban con recibir una herencia grande y se habían dado la gran vida, incluso endeudándose más, pero, al final, tuvieron que vender la casa de lujo y el carro caro que habían comprado a crédito. Lo único que les quedó fue una enorme deuda, y la obligación de pagarla. Un día, Thea y Scott vinieron a pedir ayuda, pero el abuelo los rechazó sin titubear. Con el tiempo, sus problemas de dinero comenzaron a afectar su matrimonio, y terminaron divorciándose. Me enteré de que Scott regresó a la casa de sus padres, mientras que Thea intentó volver aquí, pero yo me negué rotundamente. Esta casa es mía, le dije, es la herencia que me dejó la abuela, y no voy a permitir que vivas aquí sin mi permiso. Corría un rumor de que Thea terminó viviendo debajo de un puente, completamente arruinada, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó con ella. Me pidió ayuda varias veces, pero, siendo sincera, yo tampoco podía mantenerla, así que le dije que era imposible. De hecho, la herencia que recibí de la abuela la doné a un hogar para niños. Después de haber perdido a nuestros padres cuando éramos pequeños, entendía lo que era crecer sin una familia. Si no hubiera sido por mis abuelos, Thea y yo seguramente habríamos terminado en un lugar así. Por eso, decidí donar el dinero con la esperanza de que esos niños tuvieran un futuro un poco más feliz. Cuando Thea vino a pedirme ayuda y le conté lo que había hecho con la herencia, se quedó en shock. Debiste ayudar primero a tu propia familia, reclamó. Pero yo solo la miré. Recordando todo lo que había hecho, tenía claro que no pensaba ayudarla. Con el tiempo, me casé y tuve hijos. El abuelo parecía feliz de verme disfrutar mi vida, y cuando falleció, lo hizo en paz, sin sufrir. Perderlo me dejó un gran vacío en el corazón, pero gracias al apoyo de mi esposo, encontré la fuerza para seguir adelante. Ahora, continúo el legado de mis abuelos,
trabajando como presidenta de la empresa y al mismo tiempo enfrentando los retos de ser madre. Solo espero vivir de una manera que los haga sentirse orgullosos mientras me cuidan desde el cielo.